Clara regresó a casa tras una jornada laboral interminable. Sus pies dolían y la espalda parecía cargar con un peso invisible, no solo físico, sino también emocional. La soledad de su hogar le daba la bienvenida cada noche con un silencio casi ensordecedor, pero sabía que Martín, su hijo de 14 años, estaría ahí, con una sonrisa lista para recibirla. Su rutina, aunque agotadora, era una especie de ancla. Lavar los platos, revisar las cuentas, ayudar a Martín con alguna tarea, o simplemente escuchar cómo había ido su día. Martín siempre parecía más dispuesto a preguntarle cómo estaba ella antes de hablar de sí mismo. A veces, Clara se detenía a observarlo mientras él relataba alguna anécdota trivial de la escuela. Es más maduro de lo que debería a su edad, pensaba con una mezcla de orgullo y una leve punzada de tristeza. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Era un martes cualquiera. El reloj marcaba las 9 de la noche y la casa parecía suspendida en una calma casi palpable. Martín estaba en su habitación, terminando algún dibujo que había comenzado esa tarde, y Clara se permitió unos minutos de descanso en el sofá. Encendió la televisión más por inercia que por interés, dejando que el ruido de fondo llenara los espacios vacíos de su mente. Desde la separación con su exesposo hacía 3 años, Clara había aprendido a lidiar con la melancolía que a menudo se colaba entre las grietas de su cotidianidad. No era una tristeza aplastante, sino más bien una sensación persistente de que algo faltaba. Sin embargo, cada vez que veía a Martín, esa sensación se disipaba momentáneamente. Él era su luz, su razón para seguir adelante, aunque a veces sentía que su rol de madre la definía completamente, dejándola sin espacio para redescubrirse como mujer. Martín, aunque en apariencia tranquilo, estaba inquieto esa noche. Clara lo había notado durante la cena, cuando él jugueteaba con el tenedor sin terminar su plato. Aunque no dijo nada, ella podía leerlo como un libro abierto. Con los años, habían desarrollado una conexión especial, una especie de complicidad silenciosa que les permitía entenderse sin necesidad de palabras. Después de asegurarse de que todo estaba en orden en la cocina, Clara decidió pasar por la habitación de Martín. Desde el umbral, lo vio inclinado sobre su escritorio, dibujando con trazos cuidadosos. ¿Todo bien, amor?, preguntó con suavidad. Martín levantó la vista y sonrió, esa sonrisa que siempre parecía decirle que todo estaba bajo control, aunque en el fondo ella sabía que había cosas que él prefería guardar. Antes de retirarse a su cuarto, Clara tomó un momento para respirar profundamente. Miró el reloj nuevamente y sintió que el día, aunque largo, no había sido tan malo. Sin embargo, al apagar la luz y recostarse en la cama, esa sensación de vacío volvió a instalarse en su pecho. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de ella parecía augurar que esa noche sería diferente, que algo cambiaría en la dinámica tranquila y predecible que había construido con Martín. El golpeteo suave en la puerta despertó a Clara de un sueño ligero. Su corazón dio un salto, acostumbrada a las interrupciones ocasionales de Martín, pero aún así, la preocupación maternal se activó. «¿Mamá? ¿Estás despierta?». La voz de Martín sonaba apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Clara encendió la lámpara de su mesita de noche y respondió con tono calmado: «Sí, mi amor, pasa». Martín asomó la cabeza primero y luego entró en la habitación, abrazando una almohada contra su pecho. «No puedo dormir», confesó, evitando el contacto visual mientras caminaba hacia la cama de su madre. Clara hizo espacio sin preguntar más y levantó las mantas para que él se acomodara junto a ella. Aunque Martín solía ser independiente para su edad, había noches como esta en las que necesitaba volver a ese lugar seguro que solo su madre podía ofrecer. ¿Pesadillas?, preguntó Clara mientras pasaba una mano suave por el cabello de Martín, algo que solía calmarlo cuando era más pequeño. «No, solo, tengo muchas cosas en la cabeza», respondió él, con la mirada fija en el techo. Clara lo observó en silencio, esperando que continuara. Sabía que Martín no hablaba de sus sentimientos con facilidad, pero cuando lo hacía, sus palabras venían cargadas de significado. Después de unos minutos de silencio, Martín finalmente habló. «A veces pienso que es mi culpa que papá se haya ido». Su voz tembló ligeramente, y Clara sintió un nudo formarse en su garganta. «Sé que ustedes peleaban mucho, pero, si yo hubiera sido mejor hijo, tal vez todo sería diferente». Clara se incorporó un poco, colocando ambas manos sobre los hombros de Martín para obligarlo a mirarla. «Martín, escúchame bien», dijo con firmeza, aunque su voz estaba teñida de emoción.
nada de lo que pasó entre tu papá y yo tiene que ver contigo. Ninguna pelea, ninguna decisión, nada fue culpa tuya. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿entiendes? Sus ojos se encontraron, y Martín asintió lentamente, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo como su pequeño, que ya no era tan pequeño, se aferraba a ella como si necesitara que alguien le quitara el peso del mundo de los hombros. Yo solo quiero que seas feliz, mamá, susurró Martín, su voz rota por el llanto. Quiero hacer las cosas bien para que no te sientas sola. Estas palabras golpearon a Clara en lo más profundo. No necesitas cargar con eso, mi amor, respondió Clara mientras acariciaba su cabello. Tenerte a ti ya me hace feliz, más de lo que puedes imaginar. No tienes que ser perfecto ni hacer más de lo que ya haces. Solo quiero que seas tú. Ese momento, entre lágrimas y palabras sinceras, selló un vínculo aún más fuerte entre ellos. La conexión que compartían era especial, única, y ambos lo sabían. Mientras Martín comenzaba a quedarse dormido en sus brazos, Clara sintió que, pese a los desafíos, tenía algo irreemplazable, el amor incondicional de su hijo. Clara y Martín se instalaron en el sofá, rodeados por la tenue luz del televisor que proyectaba imágenes en movimiento. Habían escogido una película que solían disfrutar cuando Martín era más pequeño, una tradición que los reconfortaba a ambos. Sin embargo, esta vez, mientras los créditos iniciales rodaban, el ambiente parecía distinto, cargado de algo más profundo que la simple nostalgia. Martín se acomodó junto a su madre, apoyando su cabeza en su hombro como solía hacer años atrás. Clara, casi sin darse cuenta, pasó un brazo alrededor de él, sintiendo el calor de su hijo y una conexión que parecía intensificarse con cada segundo. 2. Durante la película, la conversación fluía intermitentemente. Martín recordó momentos felices de su infancia, excursiones familiares, juegos en el parque, y las historias que Clara solía inventar antes de dormir. Eras la mejor cuentacuentos, mamá, dijo con una sonrisa sincera. Clara rió suavemente, pero detrás de esa risa, su mente no podía dejar de analizar cómo su hijo, ahora más maduro, parecía verlo todo con una claridad que ella misma había perdido en algún punto. Las palabras de Martín, simples pero llenas de afecto, le recordaban cuánto habían cambiado ambos desde aquellos días. 3. A medida que avanzaba la noche, hubo silencios que no eran incómodos, sino llenos de significado. Clara comenzó a observar a Martín de una manera que no lo había hecho antes. Su hijo, que hasta hace poco era solo un niño, ahora mostraba una fortaleza emocional y una sensibilidad que la sorprendían. Eres increíble, Martín, murmuró sin pensar. A veces siento que tú cuidas más de mí que yo de ti. Martín la miró, con un brillo en sus ojos que revelaba lo mucho que sus palabras significaban para él. Siempre lo haré, mamá, respondió con seriedad. 4. En esos momentos de quietud, Clara empezó a notar algo más que orgullo en sus sentimientos hacia Martín. Su mente intentó descartar la idea rápidamente, atribuyéndolo al cansancio y a la vulnerabilidad emocional de la noche, pero la sensación persistía. Él no solo era su hijo, era su confidente, su apoyo, y en muchos sentidos, la única constante en su vida. Mientras lo observaba hablar con pasión sobre sus planes para el futuro, Clara sintió una mezcla de orgullo y algo más profundo, un sentimiento que no se atrevía a explorar completamente. 5. Por su parte, Martín parecía igualmente consciente de la intensidad de su vínculo. Aunque mantenía la conversación ligera, sus ojos buscaban los de Clara con una frecuencia que ella no recordaba de antes. Era como si quisiera asegurarse de que ella realmente entendiera lo importante que era para él. Eres todo para mí, mamá, dijo en un momento, con una sinceridad desarmante. Clara sintió su corazón acelerarse, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, deslizó una mano por su cabello en un gesto cariñoso, evitando confrontar la oleada de emociones que la invadía. 6. A medida que la película terminaba, la distancia entre ellos parecía haberse reducido aún más. Clara se preguntaba cómo podían cambiar tanto las dinámicas con el tiempo, y Martín parecía dispuesto a ocupar un lugar más significativo en su vida. Ese cambio era a la vez reconfortante e inquietante, despertando emociones que Clara no sabía cómo manejar. Cuando finalmente apagaron el televisor, ambos permanecieron en silencio, con la cabeza de Martín todavía apoyada en su hombro y una quietud que hablaba más que cualquier palabra. La película avanzaba, pero Clara apenas podía concentrarse. La cercanía de Martín, quien seguía recostado contra ella, parecía amplificar cada uno de sus sentidos.
podía sentir el calor de su cuerpo y el leve movimiento de su respiración. Intentaba convencerse de que era solo cansancio o una reacción natural a los momentos de vulnerabilidad compartidos esa noche, pero había algo más. Cuando Martín tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos, Clara sintió una oleada de emociones contradictorias que la hicieron contener la respiración. 2. Martín parecía tranquilo, pero había una intensidad en su mirada cada vez que sus ojos se encontraban. ¿Estás bien, mamá?, le preguntó con un tono suave pero cargado de significado. Clara asintió rápidamente, tratando de sonreír. Sin embargo, el peso de la pregunta parecía ir más allá de una preocupación superficial. Era como si Martín estuviera buscando una respuesta más profunda, algo que ella no estaba lista para expresar. 3. A medida que avanzaba la noche, los pequeños gestos de Martín comenzaron a desarmar la compostura de Clara. Él apoyó su mano sobre la de ella, acariciándola con ternura, un gesto que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, pero que ahora parecía cargado de significado. Clara intentó retirar la mano con suavidad, pero Martín la sostuvo con firmeza, sin ser brusco. «Mamá, quiero que sepas algo», dijo de repente, con un tono que la hizo estremecer. 4. Siempre ha sido todo para mí, continuó Martín, mirando a Clara directamente a los ojos. Eres más que mi mamá. Eres la persona que más amo, más que a nadie, y no solo porque eres mi madre. Es algo más. Su confesión dejó a Clara paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas para responder. Quería negar lo que había escuchado, quería atribuirlo a una confusión de su hijo, pero en el fondo sabía que había verdad en sus palabras, una verdad que ella también había estado evitando. 5. Clara respiró profundamente y, con una voz temblorosa, respondió: «Martín, no sé qué decir. Estas últimas semanas, también he sentido algo diferente. No debería, pero está ahí, y no puedo ignorarlo». Las palabras parecían salir de su boca sin permiso, y al mismo tiempo sintió alivio por haberlas pronunciado. Martín tomó su otra mano y se acercó un poco más, su mirada cargada de emociones intensas. 6. Durante lo que parecieron minutos infinitos, ambos permanecieron en silencio, procesando lo que acababan de admitir. La tensión en el aire era palpable, pero no era incómoda, sino llena de una mezcla de alivio, temor y expectativa. Finalmente, Martín rompió el silencio. «No sé qué significa esto, mamá, pero lo único que quiero es que estés bien. Quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti». Clara sintió, una lágrima rodando por su mejilla mientras ambos se abrazaban con fuerza, conscientes de que habían cruzado una línea emocional que cambiaría su relación para siempre. Después de la intensa conversación, Clara respiró profundamente y tomó la mano de Martín con firmeza, esta vez para marcar un límite. «Martín, lo que sentimos es real, pero no significa que debamos actuar sobre ello. Somos madre e hijo, y eso siempre será lo más importante. Nuestro amor puede ser profundo, pero debe mantenerse dentro de lo que es sano y correcto». Martín asintió, aunque su mirada reflejaba tanto alivio como confusión. «Lo entiendo, mamá. Solo quiero que seas feliz y que podamos estar bien», respondió con voz suave. 2. Clara, con una mezcla de alivio y responsabilidad, le aseguró a Martín que trabajarían juntos para fortalecer su relación dentro de un marco saludable. «Este vínculo que compartimos es especial, Martín, pero es mi deber como tu madre protegerte, guiarte y asegurarme de que ambos podamos seguir adelante de la mejor manera posible», le dijo, abrazándolo con fuerza. Martín, aunque todavía procesando todo, aceptó sus palabras, mostrando la madurez que Clara siempre había admirado en él. 3. Más tarde esa noche, Clara y Martín se sentaron juntos en el balcón. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que brillaban con una calma reconfortante. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, dejando que el silencio hablara por ellos. Clara miró a Martín de reojo, viendo en él no solo a su hijo, sino también a una persona con quien compartía una conexión única. Martín, por su parte, descansó su cabeza en el hombro de su madre, sintiendo un extraño consuelo en ese momento de quietud. 4. Mientras las estrellas iluminaban la oscuridad, Clara reflexionó sobre todo lo que había pasado esa noche. No tenía todas las respuestas, pero sabía que dar este paso hacia la aceptación era fundamental para ambos. Miró a Martín y dijo: «Te prometo que, pase lo que pase, vamos a estar bien. Esto es solo una etapa, y saldremos más fuertes de ella». Martín simplemente asintió, una ligera sonrisa en su rostro. Aunque el futuro era incierto,
Ambos encontraron en esa noche un momento de paz que les dio esperanza para seguir adelante juntos. Mientras Clara se quedaba en silencio, observando las estrellas desde su balcón, pensó en todo lo que había sucedido. El amor, en sus formas más profundas y complicadas, no siempre era fácil de comprender. A veces se presentaba de manera inesperada, desbordando los límites de lo que uno pensaba que era posible o aceptable. Pero Clara sabía que el amor verdadero, el más puro, siempre era aquel que se basaba en el respeto mutuo y la comprensión. 2. Clara cerró los ojos y recordó la primera vez que sostuvo a Martín en sus brazos, tan pequeño e indefenso. La relación había cambiado con los años, pero el amor que sentía por él nunca había dejado de ser un faro constante en su vida. Sin embargo, ahora, más que nunca, comprendía que debía cuidar de ese amor de una manera más madura. No solo como madre, sino también como una persona que lo respetaba profundamente como ser humano, con sus propias emociones y necesidades. 3. En ese momento, Clara se hizo una promesa a sí misma: cuidaría de Martín, sí, pero también le enseñaría cómo mantener el amor en un lugar seguro, donde no se mezclaran las confusiones o las expectativas equivocadas. Ella estaba dispuesta a ser su guía, su apoyo, pero también su madre, en todo el sentido de la palabra. No quería que él llevara consigo ninguna carga innecesaria, quería que su vínculo se mantuviera saludable, lo más importante, real. 4. Mientras la noche seguía su curso, Clara se sintió reconectada con algo más gran.